Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessibel Santurio, ¿sí? Y ahora en este momento le vamos a hablar sobre las carnes grumet, ¿sí? Wagyu Fritlu, ¿ah? Mi nombre es Ana Luisa Rodríguez y bueno, estamos con ella y otras dos compañeras haciendo este trabajo. Bueno, este trabajo de investigación era para identificar los cortes de carnes grumet, justamente como le habíamos dicho, qué características tiene, qué propiedades tiene, las formas de producción y la forma de consumo que hay a nivel internacional y también de nuestro país. Y también qué público accede a él, ¿no? Exactamente, ahí está. Bueno, eso como objetivo de este trabajo, ¿sí? Y bueno, podemos decir que esta carne se caracteriza, ¿no? Porque al momento de comerlo, de consumirlo, de tenerlo en la boca, tiene un sabor explosivo, un sabor particular, ¿no? La reacción es una carne que contiene dentro de su propiedad, de que ya le vamos a explicar, un tipo de grasa que se deshace en la boca, que se derrite en la boca, y eso también le da un sabor particular y una característica particular a este tipo de carne. Como aquí muestra las figuras, los diferentes tipos, es muy fina y delicada. Y saludable, ¿no? Y saludable. Es dirigida a un público muy selecto. Aquí en Uruguay es muy difícil de conseguir y su costo es de aproximadamente 1.300 pesos el kilo de carne. Pero bueno, como decíamos, tiene características particulares y dirigida a un público en especial. Exactamente. Bien, ese tipo de carne, una de las carnes gourmet, ¿tá? Proviene de una raza particular que es el Wagyu. ¿Tá? Este tipo de raza es originaria de Japón. ¿Tá? Por muchos años en Japón fue un secreto. ¿Qué pasó? ¿Por qué obtuvo ese tipo de característica? Porque por mucho tiempo lo tuvieron, como quien dice, estáticos aparte el animal lo tenían en un lugar específico donde no podían moverse mucho ni caminar mucho y demás, y es ahí cuando se dieron cuenta que este animal no generaba músculos y sí tenía la capacidad de crear grasa intramuscular. Dentro de sus mismos músculos generaba grasa, ¿tá? Pero a su vez se dieron cuenta que era una grasa insaturada, o sea que una grasa beneficiosa para la salud, ¿sí? Bien. Después también se dieron cuenta que se podían hacer cruzas. Hicieron cruzas con los diferentes animales que ahora los vamos a presentar, ¿no? Y de ahí se dieron cuenta que esa propiedad la transmitía a las demás cruzas también. ¿No? Este que podemos ver en la pantalla es el Wagyu negro, es el más utilizado, es el clásico, ¿no? Sobresale por su calidad de carne. ¿No? Wagyu colorado, que esto es una cruza que hubo antiguamente, fueron cruzados el nativo negro, ¿tá? Con uno amarillo, con una especie amarilla, y por eso quedó de ese color. Muchos años, ¿verdad? En el 1910 estamos hablando que se cerraron los cruzamientos y demás, o sea que eso fue antes de 1910. Y esto de las carnes también tiene que ver con el propósito que se busque el animal, si es de carne o lácteo, etc., ¿no? Ahí va. Por ejemplo, aquí le vamos a presentar el Wagyu Shorthair, que esta es una raza también carnicera y a su vez de tener carne también es lechera, dependiendo del propósito que se busca. Exactamente. Esto, por ejemplo, es una raza que proviene de la época de los vikingos. Estamos hablando de en el 1783, por ejemplo, ya había este tipo de ganado. Y otro tipo de raza muy importante, que se caracteriza porque estamos nombrando a 4 de las importantes de las razas, es la Wagyu Poyet, que este también fue traído desde China, y es otra de las razas importantes. Acá tenemos las 4 razas juntas para que se vea la diferencia entre una y otra y las similitudes. Bueno, nuevamente, ¿qué significa Wagyu? Ganado japonés, ¿tá? Donde su producción en Japón, como decíamos hoy, fue un secreto nacional,
¿tá? Fue un secreto por mucho tiempo y no hace mucho, hace pocas décadas, que se pudo llevar a Estados Unidos y Australia. Bien, pero no solamente en otros lugares del mundo crían esta raza, sino también aquí se ha desarrollado hace muy pocos años. Pero ¿por qué acá en Uruguay? Justamente por el clima que tiene, por los ríos, por la pastura, se han hecho... Tenemos tierra fértil, sí, no hay montañas también. No hay montañas, el clima es bastante benévolo. En contacto con algunos de los productores que existen acá, señalaban que se ha hecho cruza y se está logrando una sangre pura. Pero ¿cuándo se faena este tipo de animal? Son animales que se faenan jóvenes, que llegan a alrededor de unos 700 kilos y más o menos el tiempo que lleva es unos 380 días. Ahí va. Y son criados en feedlot. En un engorde, ahí va, de corral, que después claro, la compañera va a aplicar, que es... No están a campo. Me llamo Fabiana Torres. Mi nombre es Claudia Domínguez. Y el tema que vamos a hablar son las propiedades y beneficios de esta carne. Es una carne saludable. La grasa intramacular que posee en gran proporción de ácidos grasos monoinsaturados que no saturados. Los monoinsaturados producen el efecto de reducir el nivel del colesterol en sangre y también posee elevados porcentajes de un tipo de ácido graso, ácido linoleico. Este tipo de carne también ayuda a la prevención de algunas enfermedades como cardiovasculares, como artritis, como presión arterial alta. Así que es saludable comerla a pesar de su precio y su alto costo. Por eso la gente también la busca por esa misma razón, porque es saludable y beneficiosa. Sí, y posee también, como dice acá, ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Bueno, ahora le vamos a presentar cómo podemos distinguir este tipo de carnes, ¿verdad? Y una de las características importantes es el marmoleo, ¿tá? Se puede ver en la imagen, ¿tá? Y hay estándares de marmoleo. Sí, determina la calidad, ¿no? Exactamente. Cuanto más marmoleo tiene dentro de su estructura muscular, dentro de sus músculos, cuanto más grasa tiene, es de mejor calidad, ¿tá? Eso se llama BMS y es la calidad que determina la carne. Por ejemplo, el grado 1 es calidad 1 y así sucesivamente, grado 2 llega hasta grado 5. El grado 5 va desde el número 8, BMS 8, hasta el BMS 12, que ahí es donde se encuentra la carne de Wagyu. Bueno, este tipo de carne tiene muchos controles dentro del Uruguay a nivel mundial, ¿verdad? Sí, la trazabilidad. La trazabilidad es una de ellas, importantes. Después Esto es lo que en el campo se conoce como caravanas, que lo tiene el animal para, justamente ahí están los datos, desde el productor, el momento de que nace hasta el frigorífico y su venta, porque esta incluso carne hasta todavía, el plato. Exactamente, porque a Hasta este el plato tipo de de carne comercial. le hacen un seguimiento, Ujú. ¿tá? hasta el comercio que los vende, ¿tá? Tienen que poner todos estos datos, ¿sí? Y bueno, y tienen en cuenta los productores uruguayos y el resto sobre la selección genética, ¿tá? De dónde provienen los genes, los vientres de los animales, los tipos de alimentación, que ya le vamos a explicar más adelante, todo el proceso de producción, ¿tá? Los protocolos de dieta y engorde, no es cualquier alimentación ni cualquier tipo de pasto, tiene una alimentación especial, ¿tá? Procesamiento, la exportación y todos esos detalles se tienen en cuenta a la hora de la producción de este tipo de carne. Sí, podemos ver la historia del animal desde que nace hasta que llega al plato. Bueno, vamos a hablar del feedlot. Es una palabra inglesa. Es lo que antiguamente se le llamaba engorde de corral del animal. La compañera va a explicar. Este sistema se usa acá y en otros países también. Es un sistema donde encierran al animal en un corral donde no puede extenderse, por ejemplo, en lugares chicos, donde no, como en las praderas que tienen
lugar para pastar. En los corrales no, es un lugar chico donde le dan ración de engorde. ¿Y qué pasa con este sentido? No, los animales no crean músculos al caminar. La diferencia que tenemos entre la carne del animal que sale de un feedlot a un animal de praderas es que la carne del animal del feedlot es muy clara, tiene grasa casi blanquecina, a diferencia del otro animal que es una carne muy rojiza, la grasa es más amarillenta y es menos brillante también. Después vemos las ventajas que hay al hacerlo dentro de un feedlot. Sí, Área utilizada es menor, que ya lo mencionamos. El engorde es rápido por la ración. y eso provoca una rapidez en el crecimiento del animal que es mucho mayor que un animal a campo. Con la correcta alimentación logramos que el sistema de feedlot sea exitoso, ¿sí? Al principio hay que darle de un 20 a un 30% de forraje y debemos terminar con un 70 a un 80% de forraje en el porcentaje de la alimentación del animal. Este sistema de feedlot se utiliza para el engorde de los animales guayú. Por eso es que se logra una carne tan marmoleada y tan codiciada y tan costosa. Bueno, como ya se ha mencionado, esta carne es una carne de exportación. Y hay una cuota que se llama la cuota 481, que es a nivel internacional, que es para carnes de alta calidad. ¿Qué destino tiene esta carne? La Unión Europea. La ventaja de esto es que no tiene arancel. Claro. Y esos animales sí o sí tienen que ser engordados a corral. Claro, es el sistema ya explicado. Bueno, volviendo a la carne de Wagyu, ¿sí? Tenemos que decir que es una carne muy delicada, como ya lo nombramos anteriormente. Y ahora lo que le vamos a presentar con Fabiana es los métodos de cocción más sugeridos o apropiados para este tipo de carnes para que no pierda su característica. Una de ellas, por ejemplo, es no cubrirla con otro tipo de salsas o condimentos muy fuertes o cubrirlos con algo, con una salsa muy fuerte, ¿ah? Porque perdería su sabor característico. Ahí va. El método más favorable para este tipo de carne es a la plancha. Y si no, el método es que lleva dos tipos de cocción. El método de al vacío y después a la plancha. Y también en algunos lugares lo consumen en crudo. Por ejemplo, una de las preparaciones que se hace es el carpaccio. Y bueno, aquí le presentamos brevemente lo que es esta carne. Y bueno, muchas gracias por la atención. Oh.